No hay nada que suceda sobre mí donde tú no estés cuidándome. No hay algo que me pueda Hola, ¿cómo están? detener. Con Bienvenidos una vez solo más a este espacio. Les poder saluda Jonathan ver Benjamín. mi fe. ¿Saben que Dios no tiene ningún problema para sanarnos? Dios no tiene ningún problema para bendecirnos o proveernos del alimento. Dios no tiene ni siquiera ningún problema con devolver a alguien a la vida, porque al fin y al cabo Él es el creador de la vida. Él es nuestro hacedor. Dios no tiene problema con ese tipo de cosas. Pero hay algo con lo que Dios sí tiene un problema, no por falta de poder, sino por respeto a lo que Él mismo ha establecido. Quiero leerte en esta hora un pasaje de la Biblia, Mateo capítulo 13 del verso 53 en adelante. Voy a leer rápidamente para hacer este video bien corto, pero va a ser de bendición para tu vida, yo sé que sí. Dice Mateo 13:53, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Como les decía al principio, para Dios no hay absolutamente nada imposible de hacer. Nada, nada, absolutamente nada. Dios todo lo puede, excepto pecar. Lo único que Dios no puede hacer es pecar porque Él es santo. Él es la única incapacidad que tiene, pero que más bien le añade a su perfección. El no poder pecar. Es hermoso Dios. Ahora, digo esto, comencé diciendo esto porque hemos vivido mucho tiempo un evangelio donde inclusive algunos tratan a Dios como el genio de la lámpara. Necesito alimento, voy a Él. Estoy pasando por una mala situación, Señor, hazte cargo. Y Dios no tiene problema con eso. Dios le agrada que nosotros le podamos pedir. De hecho, su palabra nos enseña a pedirle cosas. No obstante eso, muchas de esas veces en las que pedimos cosas a Dios, no tenemos ni siquiera la seguridad de que nos los va a dar, siendo que Él nos dice que le pidamos. Muchas veces pedimos mal, sí es cierto, eso es otro tema, pero más allá de que Dios considere si en el momento lo podemos tener, aquello que pedimos o no, Él lo puede hacer. Ahora, hay una cosa que Dios no puede hacer por su propia palabra y es hacer estos milagros. ¿Cuáles milagros? De los que habla el verso 58 del capítulo 13 de Mateo, donde dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No pudo hacer milagros. Pero ¿cómo que no pudo hacer milagros? No pudo sanar a alguien. No pudo dar la vista a un ciego, no pudo levantar a un paralítico. ¿Cuál fue el milagro que no pudo hacer Jesús? ¿Cuáles fueron los milagros que no pudo hacer? Porque en otra versión dice, y no pudo hacer allí muchos milagros, no recuerdo en cuál de los evangelios, pero usted lo puede buscar en casa. Y dice, no pudo hacer allí muchos milagros, excepto porque sanó a algunos enfermos. Entonces yo decía, ¿cómo es esto de que sanó a algunos enfermos pero no pudo hacer milagros?
Pues el milagro del que está hablando aquí la palabra tiene que ver con el contexto que recién leí, porque todos los textos están vinculados a su contexto. Dice que él, una vez que volvió a su tierra, hablaba en parábolas allá, estaba hablando en parábolas con una gente, volvió a su tierra y estando en su tierra, dice la palabra que les enseñaba en la sinagoga de ellos. Ya ahí había un problema. Y es importante cuando la palabra dice en la sinagoga de ellos. Lo destaca porque simplemente sí podría decir, y les enseñaba en la sinagoga. Pero no, dice en la sinagoga de ellos. ¿Por qué? Porque esta gente tenía muchísimo ego. Y se consideraban dueños de las sinagogas. Entonces dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este tanta sabiduría y estos milagros? No lo podían entender. No es y aquí comienzan a hablar, a hacer preguntas con una tendencia despectiva. ¿No es este el hijo del carpintero? El carpintero ese. Y se llama su madre María. Y sus hermanos son como estos, pues que nosotros conocemos. Jacobo, José, Simón, Judas. Y sus hermanas están con nosotros. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Estas actitudes que estamos leyendo en este pasaje, en este capítulo, en estos versículos de este capítulo, son lo que Dios o Jesús llama el milagro que Él no pudo hacer allí. Dios nos puede dar alimento físico, porque Él creó las plantas, Él creó todo lo que existe en la creación. Lo que Dios no puede hacer es darnos el alimento espiritual cuando nosotros no lo queremos aceptar. Dios nos puede sanar de cualquier enfermedad. Lo que Él no puede hacer es curar nuestra soberbia. Dios puede hacernos santos. Lo que Él no puede hacer es que nosotros decidamos vivir en santidad y renunciar al pecado. Digo esto porque aún en nuestros días tenemos mucha gente a nuestro alrededor que aparentemente es muy buena, pero que en sus corazones tienen raíces de amargura. Tal vez tú no eres una de esas personas, pero te has topado con alguien así. Son gente que cuando están en una posición, aunque no te lo digan, se creen más que los demás, como Job. Y mucha gente yo sé que está arrugando la cara cuando yo digo esto de Job, porque tal vez no han estudiado el libro de Job, no lo han escudriñado. Pero Job era una persona así. Job era el tipo de persona que actuaba bien con todos. Hermanito, ¿cómo estás? Hola, mi hermano. Bendiciones. Pero en su corazón él creía que él era superior al resto. Eso, para que Dios lo cure, porque como dije al principio, Dios puede curar todas las cosas. No hay nada imposible para Dios. Pero todo lo que tiene que ver con nuestro carácter, Dios no lo puede hacer obligatoriamente. Debe haber en nosotros una deposición de nuestras armas, una rendición de nuestra voluntad. Y solamente cuando hay esta rendición de nuestra voluntad, Dios decide operar. ¿Por qué? Porque el Evangelio, el seguir a Cristo, no es obligatorio. Debe ser genuino, debe ser espontáneo. Él estaba hablándole a la gente de su propia tierra, y aún la gente de su propia tierra lo tenía en poco. De hecho, en este pasaje el Señor nos ilustra que es en nuestra propia tierra donde la gente generalmente nos tiene en poco.
porque como nos vieron de chicos, este es Jonathan, Jonathan, el que está con nosotros. Y muchas veces nos pasa en las congregaciones. Tal vez tú en tu congregación eres el que toma las ofrendas, eres un diácono, eres un ujier, eres un evangelista, eres un pastor de jóvenes, eres maestro, no sé, tantas funciones que hay de servicios y de ministerios. Los ministerios son 5, pero servicios hay muchos. Tal vez tú haces alguna de estas cosas, tú te desempeñas en las que nombré o alguna de las otras que no mencioné, y tú sientes que no se te valora donde estás. Bueno, mi recomendación en esta hora es: no te vayas. No te vayas de ese lugar. Es probable que mucha gente esté diciendo, bueno, pero esta no es María, la hija de Petra. Pero no importa quiénes dicen esas personas que tú eres y qué tan en poco tienen el oficio que tú estás haciendo para Dios. ¿Sabes qué importa? Lo que le importó a Jesús para quedarse donde estaba. Él, aunque no pudo hacer en ese lugar el milagro de que ellos depusieran su soberbia, y aunque él fuese un conocido de ellos, le valoraran por lo que era, nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Él, a pesar de eso, él siguió adelante, él siguió predicando y siguió haciendo lo que fue enviado a hacer en ese lugar. De hecho, cuando la palabra dice, y me seréis testigos, y comienza a enumerar unos lugares, comienza desde el lugar donde estamos. Eso mismo hizo Jesús. Como buen ejemplo de obedecer su palabra, Él fue el primero que lo hizo. Así que no te vayas de ese lugar, de donde estás. No te vayas porque no sabes lo que Dios está haciendo con tu testimonio en ese lugar. Y si lo que dicen ahorita es de manera despectiva, ellos luego tendrán que dar cuentas. Y son nuestros hermanos. Así que no endurezcas tu corazón, no dejes que ninguna raíz de amargura llegue a él. Ha habido gente, voy a hablar así en general, en mis años de ministerio, se me ha acercado gente y me ha dicho, me quería ir de la iglesia, porque nadie valora lo que hago y pareciera que no me quisieran en ese lugar. Y a todos les di este mismo consejo. Hoy hay mucha gente con la que hablo, converso, por teléfono, por mensajes, y me es grato saber que se quedaron y que mucha de la gente que no los valoraba hoy los tiene en alta estima. Porque el problema no está en ti. Si estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer, el problema no lo tienes tú. El problema lo tienen los que tienen un falso medidor para valorar a las personas y lo que hacen. El problema está en ellos. Así que el problema aquí no estaba en Jesús. El problema estaba en esa gente que decían, nosotros lo conocemos, ¿de dónde? ¿De dónde va a venir a enseñarnos cosas? Y hay mucha gente que te va a tener en poco, que no va a respetar lo que Dios te designó. Nos pasa a todos los que estamos trabajando en el reino. Nos pasa a los maestros, sobre todo a los maestros. Les pasa a los pastores, les pasa a los evangelistas. Y lamentablemente algunos inclusive recurren a defenderse. Pues tampoco te defiendas. Hay uno que está peleando por ti. Hay uno que está viendo todo lo que tú estás haciendo. Hay uno que sabe que si Él te dijo que tú eres profeta en tu tierra o en la tierra ajena. Y eso es lo que importa. Donde estás, Él te está respaldando. Y tú estás venciendo todo el proceso que tienes que vencer para alcanzar otra estatura. Él lo hizo también y se le dio un nombre que es por sobre todo nombre, porque lo que hizo fue inigualable.
Aunque tú no vas a tener un nombre, sobre todo nombre, Dios te va a dar un nombre de honra. Solo espera, quédate donde estás, sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer y a su tiempo segarás. Dios te bendiga, ha sido un placer una vez más poder compartir contigo y nos vemos en otra oportunidad.